Chile es el eje central del análisis que dedicamos esta tarde en Brújula Internacional. Hemos hablado a lo largo de estos días, desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta, sobre este resultado preliminar, estos dos candidatos, Janet Jara y José Antonio Kast, que se medirán ahora en un balotaje para definir quién será o quién liderará el próximo ejecutivo en el país. Es parte del análisis que hemos hecho estos días, porque esta primera vuelta dejó distintos elementos para el análisis. Por un lado, también hemos revisado ciertos antecedentes, pero es importante seguir escrutando en la sociedad chilena, en los elementos políticos, económicos y sociales que han decantado en este proceso electoral, que es el proceso electoral que cierra este año 2025 en nuestra región. Por supuesto, le prestamos mucha atención a esto y vamos a conversar sobre esto. Vamos a seguir analizando este tema con Carlos Carrasco. Él es periodista y consultor político. Además, conoce muy bien la política y la actualidad chilena porque vive en el país. Tengo entendido que vives allí. Carlos, bienvenido. Qué gusto Correcto. tenerte aquí en Brújula Internacional. Muchísimas gracias, Natacha. Y bueno, como bien dices, ya más de 6 años conociendo la realidad y el contexto chileno. Y por lo tanto, bueno, estamos en un momento crítico en el país. Hay que entender que esta elección cierra el ciclo que se inició con la elección de Gabriel Boric, que rompió con 12 años de una dinámica donde hubo 2 periodos con Michelle Bachelet y también 2 periodos con Sebastián Piñera. Durante el periodo y el gobierno de Gabriel Boric se presentó la trágica muerte de Sebastián Piñera, pero al mismo tiempo ya la propia elección de Gabriel Boric abría un nuevo panorama generacional y también político del devenir en Chile. Y en ese sentido, esta nueva elección, donde hay 2 candidatos también diferentes al establishment anterior a Gabriel Boric, confirma que efectivamente Chile está en un nuevo ciclo político con una tendencia marcada a la polarización. Indudablemente es algo que ya se veía desde el año 2022 y que lamentablemente hoy por hoy se ve mucho más exacerbado. Carlos, qué importante es que estés aquí con nosotros, sobre todo porque vives de primera mano, ¿no? Cómo es la actualidad chilena, cómo es la sociedad chilena, y precisamente una proyección, un esbozo de lo que es la sociedad chilena estuvo representada precisamente en los funerales de Piñera. Ya que traes a colación este tema, cómo veíamos un gran acto de civilidad, un gran acto democrático, cómo los expresidentes, independientemente de la tendencia que tuvieran, estaban allí rindiéndole honores a Piñera. Esto es un ejemplo, ¿no?, para la región. De alguna manera Chile se ha posicionado como eso, ¿no? Y esta conversación o el inicio de este análisis, enfocarlo desde ese punto de vista, porque para entender un proceso electoral es importante entender a la sociedad chilena, entender cómo se maneja la política, cómo se vive la democracia en Chile, ¿no? Y esto que vimos en los funerales de Piñera era un ejemplo para el resto del continente de respeto, de civilidad y de cómo la democracia puede ser respetada y puede ser de alguna manera mantenida y cuidada, ¿no? Sí, indudablemente la institucionalidad democrática chilena, desde el referéndum del no en 1988 y luego con el inicio de la concertación, que fue esta coalición de partidos de centro izquierda que dio apertura nuevamente a la democracia, la institucionalidad se ha profundizado. Hay que entender algo también. Piñera, dentro de este nuevo periodo democrático que arranca en 1991, Piñera ha sido el único presidente de derecha, pero no de cualquier derecha. Piñera, en su momento, para el referéndum del no en 1988, fue de los pocos que estuvo a favor del no, a pesar de ser de derecha. Es decir, era una derecha que no era pinochetista y durante mucho tiempo el presidente Sebastián Piñera intentó crear lo que fue una derecha que no estuviese vinculada al pasado pinochetista. Esa derecha, lamentablemente, perdió las elecciones el pasado domingo en representación de Evelyn Matei, que representaba un poco esa derecha de Chile Vamos, que buscaba tener una mayor apertura democrática. La derecha que hoy gobierna parte del país en las regiones y que aspira a la presidencia está representada por 2 figuras principalmente: José Antonio Kast por un lado y Johannes Kaiser por otro. Ambos se autodefinen como una derecha dura, y en el caso de José Antonio Kast fue uno de los promotores en su momento, siendo muy joven, por el sí en el referéndum de 1988. Entonces esto marca
una diferencia fundamental y hay que entender que a pesar del tiempo que ha pasado, la posición política, sobre todo de políticos con cierta edad, como puede ser el caso de José Antonio Kast, sobre cómo fue su posición para el referéndum de 1988, sigue siendo relevante para la sociedad chilena. Eso fue una ventaja que tuvo en su momento Sebastián Piñera, pero que lamentablemente no pudo tener Evelyn Matei, que sí era una figura que también apostó al sí durante ese referéndum. Entonces estamos bajo un panorama bastante complejo donde no solo hay que mirar hacia el inicio de la democracia chilena, sino inclusive hay que retomar lo que fue el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet. Carlos, vamos a hacer una pausa en esta conversación muy interesante por demás, revisando los antecedentes, yendo, digamos, a los elementos más históricos de este proceso electoral que va a ser fundamental o está siendo fundamental para Chile, y al regreso vamos a revisar todo lo que está alrededor de esto, el regreso del voto obligatorio, también cómo ha sido la presidencia de Gabriel Boric, importante, y este no que le da la sociedad chilena al cambio constitucional, que también es importante, y los distintos temas de agenda que se están jugando en esta elección. Estamos conversando con Carlos Carrasco, él es periodista y consultor político. Hacemos una pausa y al regreso seguimos con más de esta conversación.